El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El 29 de julio del año en curso se publicó el resultado de una investigación acerca de los valores y las virtudes y los cambios correspondientes en Alemania. Se trata de una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. Esta medición fue realizada por el Instituto YouGov de Colonia en colaboración con la Fundación Científica Change Center de Düsseldorf. Por lo visto, se trata de una medición muy seria y confiable. El resultado de esta encuesta es muy revelador. Básicamente hay 4 conclusiones contundentes. Primero, el rol de la familia. En cuanto a formación en valores y transmisión de valores se trata, el lugar de importancia número 1 es la familia. El rol de la familia es mucho más importante que cualquier otra institución que en forma directa o indirecta influye sobre la formación de valores en un niño o un joven. La principal razón es el ambiente cercano en el contexto familiar. Lo más eficiente es la familia por sí misma o por su misma naturaleza. También los maestros y las maestras son importantes en relación a la formación en valores. Segundo, las estrellas de la música, del deporte y del cine no ejercen la influencia en términos de valores como siempre se pensaba. Su incidencia, por lo menos en la sociedad alemana, de pensamiento crítico, es relativamente insignificante. Tercero, y esto es lo más sorprendente y preocupante a la vez, las iglesias tampoco logran incidir mucho en la formación y transmisión de valores. Se ubican con un porcentaje un poquito más alto que las figuras prominentes del cine y del deporte. La cuarta conclusión de esta medición es el hecho de que la importancia de los valores en la sociedad alemana está decreciendo. Valores ya no tienen tanta importancia como algunas décadas atrás. Ahora, debo señalar que no se puede aplicar estos resultados directamente a otras sociedades y otros países. Esto está muy claro. No obstante, tampoco debemos creer que nuestro país será demasiado diferente. Así, subjetivamente hablando, diría que quizás una diferencia con relación a nuestra sociedad sería que las figuras prominentes, las así llamadas estrellas, tienen un mayor impacto sobre la sociedad. Me hace recordar esta investigación acerca de las religiones paganas en el Imperio Romano, en el cual se insertó la primera iglesia cristiana. En este contexto del primer siglo antes de Cristo y después de Cristo, las religiones paganas casi no tenían dimensión ética y de valores. La religión era una cuestión de adoración a los dioses respectivos para lograr un propósito o hacerle felices a estos dioses. Pero a los dioses no les interesaba la ética ni el estilo de la vida de las personas. De la ética en aquel entonces se ocupaba la filosofía, pero no la religión. Y en tal contexto se inserta la iglesia cristiana con un énfasis sumamente fuerte en lo que son los valores, la ética y el estilo de vida. Tal es así que se le consideraba un movimiento muy raro. Pero la ética cristiana, por la radicalidad de la primera iglesia, se impuso a toda una sociedad e inclusive al imperio más grande de aquel entonces. Por ejemplo, los primeros cristianos eran radicalmente pacifistas, rechazando el uso de la violencia para resolver sus conflictos. O sea, practicaron lo que Jesús les había enseñado. Unos cuantos jóvenes soldados murieron como mártires porque al conocer el evangelio rehusaron practicar en más el uso de la espada. De esto tenemos muchos testimonios verídicos. Recién a partir del tercer siglo aflojaron con respecto a la no violencia. En otras palabras, la fe cristiana tiene un contenido ético muy fuerte. La fe cristiana sin valores deja de ser cristiana y se transforma en otra religión. Ahora, que una sociedad diga que la religión no logre de una manera eficiente transmitir valores es muy, pero muy llamativo. ¿Tendrá que ver esto también con nuestra situación en Latinoamérica, donde todo el mundo es religioso, pero somos campeones en corrupción?
En Guatemala un alto porcentaje de la sociedad se hizo evangélica, pero la sociedad no mejora, la violencia sigue creciendo. ¿Será que se predique una fe cristiana sin contenido ético? ¿Hemos vaciado a la fe cristiana de sus valores, de sus virtudes, de su ética radical? ¿Será que nos hayamos adaptado a la sociedad para ser más buena onda en la sociedad? ¿Más aceptados por la sociedad? La esencia de la fe cristiana es la salvación. La salvación tiene que ver con el perdón de los pecados y con una nueva manera de vivir. Es decir, salvación sin ética no funciona. Una fe vaciada totalmente de sus valores y virtudes deja de ser cristiana. Pregunta: ¿cómo andamos por casa? Agradezco a Dios por la familia y la queremos fortalecer en lo máximo posible. Pero si la iglesia ha vaciado a la fe cristiana de sus valores cristianos, necesitaremos un nuevo rumbo. La Biblia lo llama arrepentimiento. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.